Vamos a dialogar ahora sobre el tema de la toma de tierras que ha generado mucha preocupación y también, ¿por qué no decirlo?, enfrentamientos políticos. Jorge Ceballos es de Barrios de Pie y está en línea con nosotros. Hola Jorge, mucho gusto, Adrián Noriega. Hola Adrián, ¿cómo te va? Bueno, bien, aquí estamos tratando de no olvidarnos de este tema entre tantos temas que tiene la Argentina, ¿no? Que tiene un problema habitacional desde hace muchos años y que se pone de manifiesto por momentos, así como oleadas de, al menos para la información y para los medios de comunicación, ¿no? Los que están trabajando con las cuestiones sociales como ustedes saben que esto es cotidiano, permanente y además increyendo, porque yo creo que esto es directamente proporcional a las cifras de pobreza que lamentablemente en la Argentina, por más que haya habido un cambio de gobierno, no disminuyen. ¿Es verdad, Jorge? Sí, coincido plenamente con lo que acabas de decir. Inclusive hay, situaciones similares que no tienen visibilidad, pero hay fenómenos nuevos en esto. Por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ciudades pequeñas, prósperas, digamos, porque están vinculadas al agro, que también tienen esta problemática de la vivienda, ¿no? Y que se expresa en que en algún caso también se ocupan algunos terrenos, o en otro caso hay acampes que llevan ya más de un mes, ¿no? En Pergamino, por ejemplo, hay muchas familias en situación de calle que están acampando frente a la plaza, pidiendo que se les dé una respuesta. Están dialogando ahí con el municipio. Bueno, hay muchos casos que uno solamente se queda a veces con la impresión esta del conurbano, pero expresan también algo nuevo. Eso no era tan habitual antes, ¿no? Como vos bien dijiste, hace muchos años que la Argentina no crece, que crece, lo único que crece es los indicadores sociales más negativos, la pobreza, la indigencia, y la pandemia vino a coronar esta situación, a agravarla mucho más, porque cuando alguien no puede salir, digamos, como fueron los primeros meses, que no se podía mover, bueno, eso puso la situación, bueno, en lo que hoy vemos, tan lastimosa como y tan dolorosa que viven muchas familias, ¿no? Hoy, ¿cuánta gente está, calculás, viviendo con relación a este tema de las tomas? No solamente en Guernica, en general en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas familias hay que viven en lugares tomados? Es muy difícil, no hay un censo sobre eso, la verdad, porque no conozco todos los lugares que están, para ser franco, yo no conozco todos. Conozco una parte y bueno, varían también la cantidad de familias, los integrantes de la familia, pero son, en esta situación, no sé, quizás esté acercándose a un centenar, a 100.000 personas, ¿no? Si uno suma todos los asentamientos recientes, digamos, ¿no? Las ocupaciones recientes, ¿no? Si uno va a lo que se han sido ya ocupaciones consolidadas a lo largo de muchas décadas, bueno, mucho más, por supuesto. Algunos se han organizado, otras no, pero esa es una situación. Bueno, es una situación, como dijimos antes, lamentable, no querida y no deseable, y donde en algunos casos, bueno, hay dos derechos de raigambre constitucional, como es el derecho a la propiedad, que está reconocida en el artículo 14, y otro, el derecho a una vivienda, ¿no?, que también está reconocido en el 14 bis. Entonces, esto no es, digamos, yo creo que no podemos, ni adjudicarle a un propietario el problema habitacional. A alguien que tiene una propiedad privada, no le podés achacar a él que la culpa de la situación habitacional, ni tampoco a quien está en esta situación de extrema necesidad, que a veces, no tiene otro camino después de haber, qué sé yo, como vemos a diario, gente durmiendo bajo un puente, durmiendo adentro de un cajero de un banco, durmiendo abajo de las recobas de los edificios, en el caso de Capital o muchos municipios, ¿no? Entonces, por eso digo yo que esto no se soluciona con el código, se soluciona
Y si hay alguien que aplicarle el código son a las distintas administraciones de estos tiempos que no han resuelto el tema. El código tendría que empezar por ahí en todo caso, ¿no? Pero lo que hay que hacer ahora es ocuparse y empezar a resolver esto, porque no es cierto que no se pueda resolver en este país. No se puede decir que no se puede tener acceso al suelo, ¿no? La extensión territorial que tenemos nosotros con la cantidad de habitantes suena ridículo. En algún momento esto debería pararse, porque además hay un tema de humanidad. Yo te preguntaba el número porque son tantas hasta las familias que están en esta situación que, digamos, asusta, ¿no? Porque vos lo podés correr desde un lugar, pero ¿a dónde van a ir? ¿A qué otro lugar van? ¿Me explico? Digo, el gobierno obviamente no puede permitir la invasión de tierras de propiedad privada. Esto me parece que no es el análisis que hay que hacer, porque está claro que es ilegal y que el dueño, no importa quién sea de esas tierras, es el dueño de esas tierras y no tiene derecho a la invasión de la propiedad privada. Esto es ABC, ¿no? Exacto. Por eso digo, no se le puede atribuir a un propietario privado que él pague las culpas de las inacciones gubernamentales de distintos signos, ¿no? Acá hace décadas que esto, pero también hubo experiencia en este país de donde se hicieron planes de vivienda y viviendas dignas. Yo siempre pongo el ejemplo de Ciudad Evita, ¿no? Es una ciudad, digamos, cuyas construcciones todavía pasaron tantos años y siguen siendo unas construcciones hermosas. No eran viviendas para pobres, eran viviendas para trabajadores, para proyectando el futuro, etcétera. Me parece a mí que eso es bien posible en este país. No puede ser que lo que cuesta un terreno en este país es solamente el beneficio de la especulación inmobiliaria. Yo creo que hay que pensar, también en que, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque el mayor problema lo tienen hoy los jóvenes que están viviendo con su familia, que no pueden acceder al crédito, que no pueden acceder al suelo, ¿no? Y vale más un terreno que una hectárea en la zona núcleo del país. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, en el núcleo, me refiero, donde se exportan los granos de este país, vale más un terreno que eso. Entonces, eso tiene que tener una resolución, tiene que haber una política de Estado donde se facilite el acceso al suelo. Y cuando digo facilitar, no regalar. Yo no estoy de acuerdo con que se regale, ¿no? Ni inclusive los sectores más humildes, porque el que tiene inclusive, digamos, el peldaño más humilde de la sociedad, el que está viviendo de un plan, conocido como un plan, tiene que pagar proporcionalmente también para el terreno que se le va a dar. Si vos haces una política de regalar, además con las políticas tan de apertura inmigratorias, no solamente vas a tener al pobre de la Argentina, vas a tener al pobre de Bolivia, Colombia, no sé, Chile, Uruguay, a todos los pobres viniéndose acá porque te regalan tierras, ¿no? Una locura sería. Por supuesto, entonces tiene que ser con sacrificio, tiene que ser porque todos, digamos, aparte se consagraría si no una injusticia, que aquel que para conseguir, digamos, comprarse una propiedad, ahorra, trabaja, se encuentra en una situación de justicia, por más que al que se lo entreguen, en un caso que se lo regalen, sea una persona muy necesitada. Bueno, puede ser muy necesitada, pero tiene que trabajar y tiene que Ahora te pregunto, Jorge, tiene que tener una contraprestación por eso, tiene que pagar por su casa o por su terreno. Sí, perdón. Te preguntaba cómo es posible que en medio de esto, de la ausencia a veces del Estado, al menos de manera efectiva, y la pobreza creciente, lo que ocasiona la toma de terrenos, ¿cómo es posible que haya gente que se haya organizado, dicen muy bien, para vender los terrenos? ¿Por dónde viene la mafia esa de no pagar los terrenos y después tener que vendérselos a la gente necesitada? ¿Cómo puede ser que no se desarticule esa mafia de venta de terrenos en las zonas tomadas? Mira, en general son muy minoritarios esos negocios, ¿no? Porque primero, si uno ve la gente que va a vivir ahí, no tiene posibilidad de hacer ningún negocio, porque no tiene para pagar un alquiler en una pieza miserable, no es que tiene para darle por un terreno esa plata, ¿no? Ahora hay algunos minoritarios y que obviamente obran en algún caso, no en todos, pero con cierta complicidad, ¿no? Porque son fáciles de detectar eso. No, eso es un tema ya, si querés,
hasta de seguridad, ¿no? O sea, vos ahí tenés un delito. Alguien que ha tomado y después vende en esta casa es un delito. Entonces, digamos, el que ha hecho negocio con eso, entonces si vos querés, digamos, ahí, digamos, se han censado, se conocen a las personas, bueno, es muy fácil detectar esto. Pero bueno, a veces no hay voluntad, a veces porque inclusive hay vínculos con los municipios, ¿no? En algún caso. No quiero generalizar porque las generalizaciones son injustas, e insisto, los negocios son sectores, los que hacen algunos son muy, entre la cantidad de gente que vive esta situación lamentable, son muy pocos, no porque no hay condiciones, no hay condiciones para hacer negocios en sectores Jorge, humildes, para ir a vivir ahí con dos sí. Dicen que Kicillof estudia comprar las tierras y otorgar estos subsidios por 50.000 pesos, por ejemplo, para la toma de Guernica. ¿Cómo ves esta movida política si efectivamente la concreta? Me parece bien, me parece que sería una decisión razonable del Estado. Me parece que sería una decisión muy razonable poder, como dije antes, que el Estado pueda comprar tierras a valores razonables, digamos, pero cualquier valor razonable, digamos, como dije antes, un valor de 1 hectárea en el campo a veces vale una tercera parte, ¿qué una tercera parte? Digamos, o vale igual que un terreno, que un lote, no de 1 hectárea, o sea, la de dividido por 20, por 40 esa hectárea, o sea, vale mucho más. Entonces eso es una locura, eso no puede ser. Así que me parece bien que el gobernador está en esa decisión de dialogar, de dar una respuesta, y yo vuelvo a decir, no regalar, a la gente hay que darle una oportunidad, facilitarle, pero no regalarle. Yo nunca estuve de acuerdo con regalar, y yo conozco la idiosincrasia, no quiero ser soberbio, pero conozco bastante la idiosincrasia de los sectores más humildes, y sé que si le dan la posibilidad de tener su casa o su terreno, lo primero que van a separar de su ingreso, por humilde que sea, va a ser para pagar esa cuota, porque no puedes organizar tu vida cuando tenés un lugar, es un cambio fundamental. Yo espero que no haya enfrentamiento, porque por un lado Kicillof, me cuentan a mí que está con esta idea de comprar las tierras y otorgar los subsidios, aunque me dicen también que el 90% de los tomadores de las tierras son desocupados, ¿no? Después no sé cómo van a poder pagar ese subsidio, pero bueno, ese es otro capítulo. El tema es que pero tienen acá seguro, muchos de ellos deben tener planes, ¿cómo no van a poder pagar? El que tiene un plan tiene que pagar una parte de eso, y todo suma. Si alguien puede pagar una cuota de 2.000 pesos, bueno, será una cuota muy baja, está bien, digamos, para lo que es hoy en terreno, pero muchos miles de 2.000 hacen una suma que permite recuperar el Estado e inclusive invertirlo después, pero además hacia la dignidad de esa persona. Claro. El ser pobre no quiere decir que uno tenga que andar mendigando, digamos, y que hay que regalarle, digamos, no pasa por eso, pasa por incluirlo, por supuesto, darle la posibilidad que trabajen, que tengan, que no hay que pasar de la Argentina del plan a la Argentina del trabajo, y que paguen, a medida que tengan un ingreso tienen que pagar eso, pero hay que darle eso y no ir, como otros mismos desde el gobierno piensan que la solución es mandar a desalojar con efectivos policiales, con los riesgos para los niños, para todos los que están ahí. Bueno, ahí a eso iba, porque Bernie tiene otra postura y ya preparó, dicen, 500 policías de la bonaerense destinados al desalojo, digamos, compulsivo de ahí de Guernica si no se sella el acuerdo, ¿no? con Kicillof. Sí. ¿Puede haber un enfrentamiento, digamos, si Bernie manda la gente de la toma, usted que conoce cómo funcionan las familias allí? ¿Puede haber una guerra, digamos, de pobres contra pobres? Porque la policía también hace 15 días estaba reclamando que no le alcanzaba la plata para llegar a fin de mes, ¿no? Efectivamente, y muchos de ellos han tenido, digamos, tienen dificultad para pagar el alquiler, y hasta algunos efectivos iban a pedir alimentos a algunos centros comunitarios, ¿no? Con mucha vergüenza, y porque se le habían venido algunos de sus familiares a vivir a la casa, entonces ya no le alcanzaba. Algunos tienen hijos que estaban casados con hijos, digamos, sus nietos, etcétera, que se volvieron a la casa de esta persona que trabajaba en la policía, y bueno, ya necesitaba, con mucha vergüenza porque nunca pidieron, le ha pasado. Entonces yo me hago una pregunta:
¿Y Bernie puede manejar a la policía? Porque hasta ahora no lo ha manifestado. Nosotros tuvimos un motín que del policial, un reclamo que empezó siendo un reclamo y después tuvo ribetes mucho más delicados para el orden institucional, como fue ir a la Quinta de Olivos, ¿no? Ahora, Bernie brilló por su ausencia, estaba todos los días en los estudios. Él tiene 500 efectivos, ¿puede conducir esa fuerza? Hasta ahora no se ha evidenciado eso, así que yo creo que eso encierra un peligro muy grande. Insisto, para mí eso no se soluciona con represión ni con el Código Penal, se soluciona eso en particular negociando, y después con una política de Estado donde paulatinamente vayamos generándole la posibilidad a los argentinos de que tengan el suelo. Después puede ser plano de vivienda, puede ser que haya autoconstrucción, como sea, pero que alguien tenga un terreno mínimo para poder vivir. ¿Puede haber un enfrentamiento civil, allí si no se llega a negociar bien esto? Y puede haberlo, yo ojalá que no se den esas circunstancias, ni que la policía avance, ni que después se dé la situación de refriega, pero ahí la gente está desesperada, ¿viste? Hay que pasar la noche en la calle, hay que pasar la noche en la calle, digamos. Es piadoso, bueno, llevarle un plato de comida, es muy darle unas monedas, darle lo que sea, digamos, ropa, está bien, pero después tenés que vivir a la noche en la calle, ¿no? Es durísima lo que pasa en la calle. Y hay criaturas, hay chicos, uno pasa por muchos lugares y ven los chicos correteando, durmiendo, calefaccionándose con los perros, o sea que son los que le dan un poquito de calor. La verdad que es una vergüenza como sociedad, nos tiene que avergonzar que tengamos compatriotas viviendo de esa manera. Jorge Ceballos de Barrios de Pie, le agradezco la charla de esta mañana. No, el agradecido soy yo, Adrián, un gusto hablar con usted y con su audiencia, que tengan buena mañana. Gracias. Jorge Ceballos, la toma en Guernica, las negociaciones con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ojalá lleguen